Hola, qué gran bendición que compartas este tiempo con nosotros. Somos el Centro Comunitario Cristiano El Ávila. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, mostrándoles su amor y sacrificio realizado en una cruz por cada uno de nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida y creemos que también lo puede hacer con la tuya. Deseamos verte recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y tu familia. Te invitamos para que juntos lo glorifiquemos con nuestra vida. Bienvenido. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Hubo, 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 hubo. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble. Invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Solo tú,
tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Sí, amado Padre y Señor, ante ti estamos, Padre, alabándote, Señor, glorificando tu santo nombre, Señor, porque solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el honor, amado Dios. Delante de ti está tu pueblo, Señor. Sabemos que tú te gozas en la alabanza de tu pueblo, Padre, y tú te gozas al escuchar nuestro clamor, Señor. Te damos gracias, Padre, amado Dios,
por todo lo que haces por nosotros. Te damos gracias, amado Jesús, por el sacrificio de morir en una cruz por nuestros pecados. Te damos gracias, Dios, porque tú nos bendices en cada momento, Señor, porque tú abres puertas, Señor, porque tú derrumbas muros para salir, porque en ti hay esperanza, Señor, porque solo en ti podemos confiar y tenemos la certeza y la seguridad de que tú siempre estás aquí, Señor. Nunca nos abandonas, Padre, nunca nos dejas solos, amado Dios. Tú nos sostienes en tu mano derecha, Señor, y nos libras del maligno, Padre Santo. Ante ti estamos, alabándote, Señor, glorificando tu santo nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor, por tu obra sanadora. Gracias, Dios, por tu plan y porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga, qué bendición nuevamente compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Dios, que es más cortante que espada de doble filo, como dice en el libro de los Hebreos, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos y cierne los pensamientos del corazón. Hoy voy a estar meditando y predicando la palabra para cada uno de ustedes acerca del libro de Ageo. Hace unos años he estado encontrando, mi disco duro se dañó y he estado encontrando por allí algunos backups que había sacado hace muchos años, algunas predicaciones que he realizado y he estado mejorándolas, y esta me gustó para
meditar, para hablar, para predicarla a cada uno de ustedes. Y esta se encuentra en el libro de Ageo. En el libro de Ageo es uno de los profetas menores que podemos encontrar en la Biblia. Y le he titulado esta predicación que dice: sigamos adelante, Dios está a nuestro favor. Yo creo que no hay una palabra de ánimo, pudiéramos decirla, tan perfecta como esta, que tú puedes estar en un momento dado angustiado, tú puedas estar triste, abatido por alguna circunstancia, pero si a pesar de eso Dios puede estar detrás de esa situación que está sucediendo en tu vida, aún Dios permitiendo cosas en tu vida que a lo mejor tú pudieras decir: wow, Dios, tú estás permitiendo todo esto. Son cosas que podemos estar pensando nosotros como cristianos. Y en la introducción que voy a estar relatando a continuación es en Esdras capítulo 4, versos 23 y 24. Se nos relata que la reconstrucción del templo fue detenida por completo. Quisiera hacer un pequeño paréntesis de hablarle sobre el contexto al cual se está refiriendo Ageo en este tiempo que ellos están viviendo. Como sabemos, el pueblo de Israel fue un pueblo desobediente. Sabemos que Israel se dividió en dos: el reino del norte, el reino del sur, Judá y Benjamín por una parte, y el resto de las tribus se separaron realmente después del rey Salomón. Su hijo desobedeció a Dios y se separó el reino en dos, y después de allí, bueno, los reyes de Israel, yo creo que ninguno de los reyes de Israel, podríamos decirlo, esas 10 tribus que quedaron fueron dispersas totalmente, y la gente sucumbió ante las guerras, ante todo lo que sucedió en sus vidas, porque Dios así lo permitió. El reino de Judá, algunos reyes hicieron lo bueno, otros hicieron lo malo, y al final de todo Dios envió al profeta Jeremías para que les exhortara que tenían que realmente seguir el camino del Señor. Yo he estado leyendo el libro, acabo de terminar el libro de Jeremías, y realmente es un libro que en parte da mucha tristeza, porque Dios les advirtió muchas veces del camino que ellos tenían que recorrer, y ellos nunca se arrepintieron, siguieron adelante y por haciendo su propia voluntad, y Dios los llevó al exilio. 70 años estuvieron exiliados en Babilonia. Babilonia cayó y otros reinos vinieron aún a estar en dominio del pueblo judío como tal. Y en medio de eso Dios, aún por el medio del mismo profeta Jeremías, les dijo que iban a volver a su tierra otra vez, porque iban a buscarlo, iban a buscar a Dios con todo su corazón, y Dios lo iba a traer realmente. Vemos ahí como en su última oración el profeta Daniel ora por su nación, y Dios le dice que ya había llegado el tiempo en el que iba a recogerlos de todas las partes donde los había regado, y los iba a llevar otra vez allí a ese lugar para que adoraran nuevamente su nombre. El templo, sabemos que Nabucodonosor, cuando llegó e invadió Jerusalén, el templo lo destruyeron, al igual que parte de los muros, que eso, la reconstrucción se encargó Nehemías. Pero en este caso el hombre, el mismo Esdras, fue el que llevó en parte a su nación nuevamente, el que condujo a su nación a llevarlos nuevamente a Jerusalén, y que ellos pudieran reconstruir el templo. El templo, la reconstrucción del templo se detuvo porque por algunas personas que no querían que se reconstruyera el templo nuevamente. Hubo todo un lío, un desastre acerca de eso, pero a la final Dios ya lo había decidido así, que el templo, como decimos nosotros, fuera sapo, fuera rana, lo que sea, realmente
realmente se iba a reconstruir, y vemos como Dios siempre cumple su palabra. Pero en este tiempo en el cual el profeta Ageo interviene en esta situación, él animó a la gente a que siguieran reconstruyendo el templo, y Dios también respaldó esta situación. Y después el resultado de esto, porque sí, el rey Ciro había dado un decreto para que realmente se reconstruyera, que los judíos fueran otra vez a su tierra y pudieran reconstruir su tierra y aún hasta su templo, y que todas las cosas que se había extraído del templo se devolvieran nuevamente. Entonces, o menos estamos en este punto donde les impiden que ellos puedan reconstruir nuevamente el templo, pero Ageo, siempre Dios utilizando a su siervo, anima al pueblo a que realmente siguieran. Pero muy a pesar de esto, hablando de que había sido detenida la construcción, muy a pesar de esto, Dios tenía los planes y sus propósitos bien establecidos. El templo sería reconstruido. Dios envió a 2 profetas, Ageo y Zacarías, para animar al pueblo para continuar la obra que habían comenzado. Como les dije, hoy meditaremos el capítulo 1 de Ageo, y Dios habló a través de este profeta y aquel pueblo que se había desanimado. Ageo buscaba desafiar al pueblo de Dios con respecto a sus prioridades. Él los llamó a reverenciar y a glorificar a Dios, reconstruyendo el templo a pesar de la oposición local y oficial. Al estudiar este libro, cuando examinamos esta primera parte de este libro, este capítulo 1, Dios, queremos que ustedes que están escuchando puedan examinar sus prioridades para ver si están más interesados en tus propios deseos o en hacer la voluntad del Señor, y a su vez rechazar una actitud derrotista cuando enfrentas oposición o circunstancias desalentadoras. Yo particularmente, viendo mi propia vida, hay momentos en mi vida en las cuales el desánimo me gana la partida, pero cuando en esos momentos en que medito, me siento, hace rato estaba meditando acerca de algunas situaciones que he estado pasando en mi vida, y me senté por allí y estuve esos momentos que uno habla con Dios y le dice: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para lograr entender todo esto que está sucediendo a mi alrededor. Pero a pesar de eso, a pesar de que haya problemas, siempre Dios nos da esos momentos de gozo, esos momentos en los que decimos: Señor, tú estás aquí a mi lado. Aunque no entiendo muy bien toda esta situación que está sucediendo, pero tú estás aquí a mi lado. Particularmente les puedo decir que el grupo pequeño, el grupo de estudio pequeño, aquí lo llaman grupo de alcance y desarrollo, pasamos mucho tiempo con el tiempo de la pandemia, el grupo realmente donde se reunían en una casa rentada, ya no se rentó más, y porque el dueño quiso, a lo mejor tenía sus planes, el liderazgo que estaba, la persona que estaba liderando ese grupo de alcance y desarrollo se fue de la iglesia en medio de la pandemia. Entonces, cuando vemos esas situaciones que nos abruman, que vemos que la situación, como que dice, no mejora, nos empezamos a reunir en varias casas. Estamos algo distantes unos de otros ahorita, porque nuestro punto prácticamente de reunión era otro. Estamos haciendo reuniones en las casas, un día toca en una casa, y tenemos que recorrer ciertos kilómetros para llegar a una casa o a otra de alguno de los hermanos, y realmente eso realmente a veces desanima. El resultado de todo esto, Dios me ha dado la oportunidad de empezar a predicar allí, y he tocado muchos temas interesantes, y la gente ha salido realmente edificada. Hemos tenido unas reuniones bien especiales, sobre todo porque una de las cosas que aprendí de la iglesia donde me formé, la Iglesia Bíblica Fe y Esperanza, hacíamos estudios bíblicos escritos, y también lo hacía muchas veces que nos reuníamos allí en Terrazas del Ávila. Entonces, a medio de todos esos estudios escritos, empezamos a orar por el sitio donde Dios nos ha llevado,
que se llama La Enramada. Esa es como especie de aquí, una urbanización. Y empezamos a orar en una asociación que tiene muchos problemas, hay gente de bajos recursos. Hemos estado orando muchísimo por esa persona y la misma palabra de Dios nos ha llevado a empezar a animarnos. Hemos estado orando, hemos estado ayunando por ese lugar, y ayer fue el primer día donde no nos reunimos, sino que salimos a predicar a las calles. Para mí eso no es algo que hago a cotidianidad, a veces me cuesta un poco, y Dios mostró realmente que Él está en control de todas las situaciones. Para no hacerlo largo, ayer en medio de recorriendo, entregando tratados en algunas partes, me paré y andaba con Natán y me senté en una banca y dejé mi Biblia allí. Se me quedó porque había recibido una llamada de un amigo que vive en Chile, y empecé a hablar con él, y nos fuimos como a 100 metros de donde estaba la banca. Yo seguí hablando y Natán fue a una cancha que estaba viendo unos muchachos jugando fútbol, y eso, cuando me di cuenta no tenía mi Biblia. Cuando fui a buscarla había un señor que la estaba leyendo, y eso me permitió predicarle y hacer un contacto, y aún terminarle de regalar la Biblia que se había encontrado. Y yo le pregunté a Natán, ¿viste lo que Dios está haciendo? Y él me dijo, sí, papá, Dios nos trajo hasta aquí. Realmente fue un momento de gozo, aunque, como les dije, las situaciones ahorita, en cuanto a algunas cosas que tengo que tomar, algunas decisiones no están tan fáciles, pero en medio de esa turbulencia que uno puede estar viviendo, hay gozo cuando vemos que Dios nos está mostrando el camino. Y como le puse el título a esta predicación, dice: sigamos adelante, Dios está a nuestro favor. Y bueno, sin más preámbulo, voy a estar voy a estar leyendo el capítulo 1 de Ageo. Dice así: en el segundo año del rey Darío, el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos, sembráis mucho y recoged poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo el trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová Dios, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahí termina el capítulo del libro de Josué.
Entonces había una situación en la que ellos se desanimaron porque les impidieron reconstruir el templo, y Dios los quiere animar. Ellos desviaron su mirada hacia ellos mismos, hacia sus casas. Dice, bueno, no nos dejaron reconstruir el templo, aquí estamos, bueno, vamos entonces a edificar nuestra casa como nosotros queramos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero se enfocaron directamente en ellos mismos. O sea, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en nuestros deseos, no quiere decir que no tengamos deseos, no tengamos aspiraciones, pero cuando exclusivamente como cristianos, enfocamos nuestra mirada a aquellas cosas que a lo mejor en un día, tarde o temprano, ni siquiera la vamos a disfrutar, porque cuando nos muramos de esta tierra no vamos a llevar nada. Y como esto no le estoy diciendo no trabaje, no haga nada de eso, sino que si estamos enfocados en otra cosa que no es Dios, entonces Dios de una u otra manera, como nosotros somos sus hijos, hemos decidido darle nuestra vida a Él, y pudiéramos decirlo, en parte rendimos nuestro honor y nuestra devoción a Él. Si eso se quita, si eso lo apartamos a un lado, entonces nuestras vidas van a ser unas vidas vanas y vacías. Entonces, hablando en este tiempo de la gracia, nosotros tenemos que edificar es el templo del Espíritu Santo, que es nuestra propia vida. Y a lo mejor este es un buen tiempo para nosotros meditar en nuestros caminos. A veces cuando nos enfrascamos en algo y queremos tomar el control con nuestra propia fuerza, a veces fallamos. Dice aquí que Dios empezó a causar en ellos un desastre total. Y lo vamos a ir meditando más adelante. Por eso el mensaje principal, la enseñanza central de esta predicación es: Dios anima al cristiano a obedecerle por medio de su palabra para hacer su voluntad a pesar de los problemas. Y tengo allí el primer principio: los problemas de la vida cotidiana pueden llevar al cristiano a desviarse de la voluntad de Dios. A lo mejor usted le ha estado pidiendo algo a Dios, y como Dios a lo mejor no ha cumplido eso, o usted no se siente agradado porque usted ha estado pidiéndole algo a Dios, y usted a lo mejor dice, bueno, ahora no le voy a servir, ahora no voy a hacer X o cual cosa. Entonces a veces los problemas de nuestra vida cotidiana nos hacen desviarnos de la voluntad de Dios. Los obstáculos, los problemas, los desalientos en la vida personal, en la familia, en el ministerio, en la iglesia, nos pueden llevar a posponer o a desistir de lo que Dios desea. Entonces dice, bueno, eso a lo mejor no es el tiempo de predicar el evangelio, porque realmente ¿cómo voy yo a ir a predicar el evangelio si el carro se me dañó, si se me están dañando las cosas de la casa? Y realmente todas esas calamidades que ellos estaban sufriendo era porque Dios estaba detrás de todo eso. Parece mentira, pero es lo que Dios estaba haciendo para que ellos pusieran atención y realmente prestaran atención a lo que Él quería que ellos hicieran. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, dice el verso 2, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces usted a lo mejor dice, bueno, ya yo soy salvo, ya bueno, me voy al cielo con Cristo, pero no le estoy sirviendo. Usted dice, no le voy a servir. Yo a lo mejor yo doy mis diezmos mensualmente, vengo los domingos, ya, con eso es todo. Pero como nosotros somos sus hijos, así como el padre que quiere lo mejor, nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, y que nuestros hijos aprendan y que nuestros hijos sean edificados de una u otra manera, y verlos caminar por la senda de justicia del Señor. Entonces nosotros hay momentos en los cuales empezamos a truncar el camino. Aquí en días pasados mis hijos están ahorita de vacaciones, y entonces obtuvieron unos días de descanso, de vacaciones. Ahorita están de vacaciones, pero eso fue hace como un mes atrás, un día que entonces una de las cosas que hice, entonces no hacen las cosas que yo les ordeno de la casa. Entonces desde mi teléfono celular yo corto el internet de la casa y ya se acaba el asunto. No tengo internet. Bueno, no tienen internet porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces nosotros como padres hacemos eso y lamentamos mucho que nuestros hijos se disgusten, pero a la final yo sé que ustedes nos lo van a agradecer. Yo sé que a lo mejor los jóvenes que me están escuchando a lo mejor se puedan estar riendo o pensando todas esas cosas que hacemos nosotros como padres para que ellos hagan las cosas, y eso es lo mismo que hace Dios.
les puede también pasar de que Dios esté truncando sus puertas, varias puertas por allí, cerrando puertas para que ustedes no se pierdan. Aún lo hizo Dios conmigo cuando yo no era cristiano. Imagínense con ustedes que son cristianos. Entonces ellos se desviaron y ellos decían, no, ahora no es el tiempo. Yo creo que no es el tiempo. Como pudiéramos decir, no, yo creo que Cristo no viene pronto porque ya ha pasado mucho tiempo y bueno, y ya yo tengo años siendo cristiano y todavía. Pero si nosotros vemos ahorita el mundo como está, podemos decir que cada día que pasa estamos más cerca del regreso del Señor por su pueblo. Entonces, desviarnos de nuestra prioridad principal, Dios en mi vida, entonces eso puede causar calamidad. Dice, es para vosotros tiempo, dice el verso 4, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, ellos estaban edificando sus propias casas, que no es malo edificar tu casa o remodelarlo, lo que sea, pero cuando tú, como dice ellos, no estaban dispuestos a el desaliento y el desánimo que causó que les impidieran reedificar el templo, causó en ellos tanto que ellos dijeron, bueno, voy a encargarme de lo mío y bueno, no sé, la iglesia o Dios, el pastor, que eso se encarguen los pastores, lo que está sucediendo. Yo ahorita no, o dice, bueno, no me importa mi vida espiritual ahorita. Yo lo que quiero es dinero, trabajar para tener, porque la situación está difícil y todo eso. Y no sabemos que Dios es el que nos puede alimentar y nos puede sustentar, pero cuando nosotros realmente le estamos siguiendo, y a lo mejor la carga no se hace tan pesada, pero cuando empezamos a hacer las cosas con nuestra propia fuerza, entonces ahí sí empezamos a tropezar con Dios. Está frustrado por el esfuerzo que hacemos con nuestras propias prioridades. Dice, mucho esfuerzo y poco resultado. Dice el verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos, sembráis mucho y recoged poco, coméis y no os saciad. ¿Qué decía? Sembraban y recogían poco. Sembraban mucho y recogían poco. Comían y no se saciaban. Dice, oye, todavía tengo hambre. Tomaban agua y todavía tenían sed. Se abrigaban y todavía tenían frío. Y cuando recibían el dinero de su paga por su trabajo, dice que caía en saco roto. Entonces, todas esas calamidades las estaba haciendo Dios para que ellos pudieran mirar al Señor, pudieran realmente mirar al Señor. En otra parte, en el verso 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, erráis en casa y yo lo dice, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces, ahora yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación realmente con Dios? ¿Está deshecha? ¿Estás simplemente en estos momentos viviendo para ti mismo y no te importa lo que está pasando a tu alrededor, lo que está pasando aún tu esposa o el esposo no le importa lo que está pasando con la esposa o los hijos, o viceversa, la esposa ya no sea, bueno, que se arreglen ellos como sea? Pero a lo mejor cuando empezamos a vivir para nosotros mismos y no vivir para Dios, Dios nos da talentos y da dones también a nuestras vidas para que nosotros lo pongamos al servicio de otros. Es un regalo de Dios para nosotros ministrar a los que nos rodean en la iglesia, servir en la iglesia y estar orando y meditando en la palabra de Dios. Si nosotros descuidamos esas cosas, vamos a empezar a dirigir nuestra mirada hacia otras cosas. Entonces, Dios mismo aumenta nuestra frustración para que corrijamos el rumbo. Dice el verso 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Hasta Dios detuvo la lluvia y que la tierra no diera el fruto suficiente. ¿Por qué? Porque Dios quiere llamar su atención. Hay una historia de unos cristianos
que después que tuvieron a su hijo, toda lo que, no sé si es verdad o es mentira, me la contaron hace muchos años, pero vale la pena escucharla y meditar también en ella. Estos eran unos cristianos que eran devotos, pero después que tuvieron su hijo para ellos, pudiéramos decirlo, que ellos quitaron su mirada del Señor y se dedicaron completamente a su hijo. Después Dios tenía para ellos planes en cuanto al ministerio que ellos estaban desarrollando, y de la noche a la mañana el hijo murió y ellos aún se apartaron más del Señor, y un día dijeron, bueno, vamos a irnos de vacaciones y vamos a olvidarnos un poco de este sufrimiento que estamos teniendo. No es fácil a lo mejor perder un hijo, una situación muy difícil como la perdieron estos días uno de las personas que estuvimos orando allí en la iglesia. Entonces ese tipo de cosas causaron, ellos dijeron, bueno, vamos de vacaciones, y cuando estuvieron de vacaciones estaban en un tour, y en medio del tour pasaron por unos pueblos donde hay pastores de ovejas, y el carro de turístico se paró en medio de la carretera y pasó el rebaño de las ovejas, y una de las ovejas no quería avanzar, y tenía al lado la hija el hijo de la oveja que estaba ahí. Entonces esta oveja no quería pasar. Entonces una de las cosas ellos empezaron a ver que hizo el pastor fue le arrancó el bebé que estaba a su lado, y cuando le arrancó el bebé que estaba a su lado, la oveja le empezó a seguir. Ellos solamente vieron eso y cayeron de rodillas y comprendieron de que Dios le había hecho un llamado, y que ellos habían idolatrado a su hijo más y estaban sirviendo a su hijo más que a Dios. No sé si qué tan es verdad, pero hay cosas que Dios puede hacer en nuestra vida para que nosotros podamos dirigir nuestra mirada hacia otra parte. Veo que el tiempo ha pasado, no sé cuántos minutos tengo ya, y quizás a lo mejor voy a dejar esta prédica, quizás pudiera quedar a la mitad. Pero allí eso fueron una de las cosas que dijeron, voy a tratar de seguir un poco más adelante. Y voy a la primera aplicación del primer principio, que dice: los problemas de la vida cotidiana pueden llevar al cristiano a desviarse de la voluntad de Dios. Entonces, aplicación. El problema que ellos enfrentaron los desanimó. El desánimo produjo en ellos cambio de prioridades. El cambio de prioridades produjo frustración, mucho esfuerzo, poco resultado. Y por otra parte, Dios añadió un grano de arena a la frustración para que fuese mayor. En conclusión, creo que cualquiera diría, Dios nos ha abandonado por completo. Pero no es así. Dios lo que desea es que enfrentemos los problemas con madurez y que no nos dejemos desviar tan fácilmente de su voluntad. Debemos tener fe y pensar en su fuerza, en su poder, en su sabiduría para enfrentar los problemas, y que confiemos en sus promesas. ¿Cómo puedo saber si hoy estoy en la voluntad de Dios o no? Debes reflexionar en tu camino, como dijo el profeta Ageo. Hazte la siguiente pregunta: ¿has pospuesto o has desistido de hacer la voluntad de Dios por algún problema en particular? ¿Has pospuesto o sí, ya la dije. ¿Existe algo en tu vida que le da más prioridad que a Dios? ¿Sientes que Dios mismo ha estorbado tu vida para que cambies el rumbo? ¿Dedicas más horas o tus tiempos libres a navegar por internet, a la TV, a los juegos de video, que a Dios? Ahorita particularmente tenemos un problema, hermano. Yo considero que a veces cuando me doy cuenta inmediatamente dejo mi teléfono a un lado, porque el teléfono nos quita a veces mucho tiempo, y a veces nos levantamos y lo primero que vemos es el teléfono, los mensajes, la gente que pone sus estados en WhatsApp y todas esas cosas, y en eso ahí mismo se nos desvía la mirada y perdemos el tiempo, y nos puede tomar horas. Particularmente ahorita tengo una guerra con mis hijos, que cuando se levantan apenas mando a hacer una cosa, mando a hacer otra, porque se quedan allí, pueden quedar 1 o 2 horas y aún hasta se le quita el hambre. Ahí no se acuerdan si tienen hambre o no tienen hambre. Entonces
Cuando nosotros empezamos a desviar nuestra mirada del Señor, entonces empiezan los problemas. Pero Dios, como un Dios fiel y nos ama y quiere lo mejor para nosotros, empiecen las caminadas en nuestras vidas para que nosotros redireccionemos. Si te sientes que te esfuerzas demasiado en tu vida personal y tienes poco fruto, el trabajo, el hogar, los estudios, etc. Si en alguna de estas preguntas contestaste a lo mejor sí, entonces debes revisarte, hacer lo que dice la aplicación del segundo principio, que voy a ir rápidamente a este segundo principio. La obediencia a la palabra de Dios lleva al cristiano a hacer la voluntad de Dios. Meditemos atentamente en el mensaje de la palabra de Dios, poniendo atención en la exhortación y verificando bien lo que Dios desea. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el verso 7, meditad en vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Entonces, ¿cómo está tu vida realmente? Fíjate lo que le está diciendo: subir al monte, traer madera, reedificar. Eso están todos los implementos para que ellos reedificaran la casa. ¿Y cómo nosotros podemos hacer para reedificar este templo del Espíritu Santo? Leyendo su palabra, orando a Dios y haciendo lo que nosotros sabemos que dice la palabra, poniéndola en práctica, poniéndola por obra. Hijos, obedeced a vuestros padres porque es bueno, es justo delante del Señor, dice la palabra de Dios. Es el primer, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nosotros hemos vivido más que ustedes. Quizás esta es una predicación, a lo mejor si me están escuchando los jóvenes, eso es lo que Dios tiene para ustedes en el día de hoy, la exhortación. Y para nosotros los adultos, más todavía tenemos responsabilidades. Entonces, animémonos con sus promesas y sus palabras de consuelo, a pesar de que Dios le está diciendo: yo soy el causante de las desgracias que ustedes tienen. Como dice por ahí, Dios da la enfermedad, pero también da la medicina. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dice: yo estoy con ustedes, yo soy el que estoy causando todas esas desgracias para ustedes. El mucho trabajo y recogen poco, el que está en el jornal en bolsillo, en saco roto. Yo soy el que estoy causando todo esto, pero es para que me miren, para que vengan y reedifiquen la casa del Señor. Y a lo mejor tú te esfuerzas tanto en hacer múltiples cosas con tu propia fuerza y tú dices: la verdad que no he logrado nada. Pero Dios está diciendo aquí: yo estoy con ustedes. Reedifiquen la casa. Entonces nos está llamando a nosotros en este tiempo a que nos vistamos del nuevo hombre que aparece en la Biblia. Dice el nuevo hombre, a semejanza del Señor. Comencemos a caminar con el Señor y veremos los resultados. Habrá paz en nuestro corazón, y a lo mejor no quiere decir que no vamos a trabajar, pero cuando veamos, a lo mejor vamos a ver el fruto de nuestro trabajo cuando nosotros estamos reedificando este templo del Espíritu Santo, una llenura especial de Dios. Temamos a Dios cuando escuchemos su palabra. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Josué, hijo de Josadá, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y dijeron: wow, esto es así. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que reconstruir el templo. Tenemos que ir a reconstruir realmente el templo y pensar menos en nosotros, actuando conforme a lo que Dios quiere. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, Dios de los ejércitos. La conclusión de esto es que ellos sí pudieron reedificar el templo. Cuando Dios le dio el ánimo y dice: yo estoy con ustedes, venían bien, pero pararon la obra porque se la hicieron para a fuerza, a juro, por aquí, por allá, pero yo estoy con ustedes, sigan adelante. Yo estoy con ustedes. A pesar de que haya oposición del enemigo, a pesar de que hayan problemas a nuestro alrededor, Dios, para todos los cristianos, para los que me escuchan, los que han tomado una decisión por Cristo, Él está diciendo hoy: yo estoy con ustedes. Para conocer la voluntad de Dios debemos conocer su palabra y meditar en ella, para saber si lo que estamos haciendo está acorde o no con lo que Él desea.
sin olvidarnos de la comunión que debemos tener con su Santo Espíritu, la cual ha hecho morar en nosotros. Los cristianos tenemos un gran privilegio porque tenemos el compendio de toda la Biblia. Tenemos el compendio de toda la Biblia. Tenemos la ventaja sobre todos los que han pasado, que pueden exhortar, instruir y animar en nuestra vida cristiana. Tenemos miles de promesas que nos ayudan a nuestra fe para mantenernos firmes sin caída cuando los problemas se nos vienen encima. Dios nos anima por medio de su palabra cuando nos dice: no estamos solos, Él está con nosotros. Tal como se lo dijo el pueblo, para enfrentar los problemas y dejar a un lado el desánimo, debemos meditar y pedir sabiduría a Dios y seguir adelante. Podemos pedir ayuda de una persona madura en la fe, un anciano, un consejero, un mentor, el mismo pastor que nos ayude cuando estamos enfrentando situaciones difíciles. Pidamos a Dios que podamos encontrarnos con hermanos que sean como Ageo, que nos digan verdades aunque nos duelan, pero que también nos consuelen por medio de la palabra de Dios y nos digan que en Dios aún hay esperanza. Por supuesto que si llegamos a reconocer que no estamos andando como Dios quiere, entonces debemos temerle de verdad como temió el pueblo, y arrepintiéndonos y obedeciendo, actuando como Dios quiere. En Dios sí podemos enfrentar los problemas. Si tenemos que atravesar muros, entonces los derribaremos porque Él está a nuestro favor. Dios está con nosotros. Es necesario que reedifiquemos o que renovemos, así como dice la canción: renuévame, Señor, renuévame. Si tú estás viendo que a tu alrededor te estás esforzando tanto por algo que no podría decirte qué, pero si tú ves que eso ha estado estorbando tu comunión con Dios, entonces tú tienes que venir a Dios arrepentido y decirme: perdóname. Y a lo mejor tú has estado trancando todas las puertas para que yo me dé cuenta cuál es el camino que tengo que seguir. Hermano, esta predicación ha sido un poco larga y simplemente quisiera repetirle esas palabras del profeta Ageo cuando dijo que Dios está con ustedes, hermano. Dios está con ustedes. No me queda más nada que decirles que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Muchas bendiciones, hermano. Dios les guarde. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí. De mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Cuando lejos me encontraba, pensé en ti, sabía que entonces
atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. De mucho tiempo me esperaste y no llegué, no hubo. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. De mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Estoy aquí, dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador.